demostrar que ama. Le falta demostrar a su esposa que la ama. Muchos dicen: yo estoy contigo, no creo que te falte nada. Pero hay algo en el corazón de ella que dice: yo necesito que me digas que me amas. ¿Verdad que has pasado? Pero sabes, tú no puedes dar de lo que no tienes. Tú no puedes decir: yo te amo, porque lo que tú estás haciendo, si no es del amor de Dios en ti, tú estás solamente dando un estímulo, una caricia que no viene del amor de Dios, y no está cumpliendo la función a tu esposa, a tus hijos y aún a ti mismo, porque necesitas que el amor de Dios esté reinando en tu corazón. Cierra tus ojos y simplemente dile: Señor, aquí estoy en esta noche. Haz conmigo, Señor, lo que tú quieras. No quiero salir de este lugar sin haber sido transformado, retado a ser un hombre, a ser un matrimonio diferente. Y tu esposa, dile: yo no quiero salir tampoco de este lugar hasta no ser cambiada, reformada, Señor, en ti. Que tu amor, Señor, que tu amor que cubre, dice tu palabra, multitud de errores, venga, Señor, en mi vida. Este matrimonio en esta noche te necesita, Dios. Este matrimonio, Señor, quiere adorarte y decirte verdaderamente con todo su corazón: Cristo, te amo y tú mereces lo mejor. Cuando hay esa fuente en nuestro corazón del amor de Dios, podemos levantar nuestras manos y decirle: Cristo, te amo. Cristo, te amo. Y cuando te decimos que te amamos, entonces verdaderamente podemos amar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Cristo, te amo. Vamos, dile: Cristo, te amo. Tú mereces lo mejor. Cristo, te amo. ¿Qué más puedo expresar? Dile una vez más: Cristo, te amo. Tú mereces lo mejor. Dile: Cristo, Cristo, te amo. ¿Qué más puedo expresar? Vamos, dile: con mis manos extendidas, adorándote. Tu rostro puedo ver. Mi corazón es sensible a tu nombre. Yo canto a ti, Cristo. Cristo, te amo. Tú mereces lo mejor. Vamos, dile: Cristo, Cristo, te amo. ¿Qué más puedo expresar? Dile: con mis manos extendidas, adorándote. Tu rostro puedo ver. Mi corazón es sensible a tu nombre. Yo canto hoy a ti. Vamos, levante sus manos al Señor y le invitamos a que se rinda al amor de Dios, que se rinda al amor de Dios,
perdona, que sana toda herida que pudiera haber en tu corazón. Dile: Señor, aquí está mi vida, Dios, aquí está mi matrimonio. Hemos sentido, Señor, que vamos de picada, Padre, pero tú puedes restaurarlo con tu amor, Dios. Vamos, ponga su matrimonio delante del Señor, ponga a sus hijos delante del Señor, porque son situaciones que, aunque no es en la pareja, son situaciones que nos están afectando como papás. Deje que el amor de Dios en esta noche le inunde su corazón. Esposo y esposa, tú necesitas el amor de Dios. En el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo obre en cada corazón en esta noche. Toca, Señor, toca a esta mujer que está herida por las respuestas de su esposo, a este esposo que siente que algo falta en su hogar, que siente que algo falta en su matrimonio. Pues ahí está, Señor, la respuesta. Es tu amor el que falta ahí. Inunda, Señor, ese hogar. Inunda, Señor, esa relación con tu amor, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Oh, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos necesitan ser llenos del amor de Dios? ¿Cuántos necesitan urgentemente el toque del Señor con su amor? Pues dile también con tus propias palabras entonces: Cristo, te amo. Dile: Cristo, te amo. Tú mereces lo mejor. Cristo, te amo. ¿Qué más puedo expresar? Levanta tus manos y digamos: con mis manos extendidas, adorándote, vamos a adorarte. Por tu rostro puedo ver. Mi corazón sensible a tu nombre. Yo canto hoy a ti con mis manos extendidas, adorándote, rostro puedo ver. Mi corazón es sensible a tu nombre. Yo canto hoy a ti. La última vez, dile: Cristo, te amo. Cristo, te amo. Tú mereces lo mejor. Cristo, te amo. ¿Qué más puedo expresar? ¿Y qué más puedo expresar? ¿Y qué más puedo expresar? Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Tú eres la razón de nuestro existir, Dios. Tú eres la razón de mi vida, Dios. Te amo, Señor. Con mis manos levantadas a ti, Señor, tu rostro quiero ver. Tu rostro quiero ver en mi hogar, Señor. Tu rostro quiero ver en mi matrimonio, dile. Tu rostro quiero ver, Señor, en mi corazón. Que siempre estés presente en todo lo que yo haga, Dios. Porque quiero decirte que te amo, Dios. Pero lo más importante es que tú me amaste primero.
y te doy gracias. Den un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. ¿Puede darle un abrazo a su esposa? ¿Puede tomar a su esposa y darle un abrazo? Y vamos a, una vez que haya terminado, denle un saludo, un like, por favor. También aquí están todos. Ahora salude al que está atrás de usted, allá por atrás, así con un like. Sí, un dedo arriba, dígale allá atrás, miren, hay unos que están muy atrás, salúdenlos. Y dígales, allá afuera también hay unos. Bueno, les saludamos. Sí, a todos les saludamos con mucho cariño y a los que están viéndonos por vía de internet también. Tomen su lugar, por favor, gracias. Tomen su lugar. Pero ¿sabes qué hacen aquí con el celular? En el agua. Buenas noches, ¿cómo están? Agradecidos, ¿verdad?, con el Señor por este tiempo que nos permite reunirnos y pasar un tiempo como matrimonio en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, sí. Bien, vamos a pasar al tiempo de nuestra edificación en la palabra de Dios. Y bueno, pues este tiempo de la enseñanza lleva por título Amándonos el uno al otro, así como Cristo nos ha amado. Por favor, abran su Biblia en Juan capítulo 15, versículo 12 al 14. Damos la bienvenida a los que también nos acompañan ahí en el Facebook. Sean ustedes bienvenidos también. Que Dios edifique también sus vidas en esta noche. Dice así, Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Y entonces dice Jesús, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo, ¿qué dice? Os mando. Bueno, quiero decirles que el apóstol Juan fue quien escribió este evangelio y también se le conoce como el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque tanto en el evangelio como en sus cartas toca continuamente este tema del amor. Y bueno, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué Dios lo usó, ¿no?, para tocar este tema continuamente? También los otros apóstoles, ¿no? Pablo también lo utiliza en 1 Corintios 13, pero Juan es muy continuo en el amor, hace énfasis. Y yo decía, bueno, es que como todos los demás apóstoles, ¿no?, también Juan aprendió a deleitarse en el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Y por qué él aprendió a deleitarse en el amor de Dios? Bueno, porque Juan entendió que obedecer los mandamientos de Dios le iban a ayudar a permanecer en el amor de ¿quién? Del Señor. Sí, eso es bien importante. Y esto lo aprendió de Jesús cuando Jesús dijo ahí en Juan 15:10, miren por favor, Juan 15:10. Dijo Jesús, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿en dónde? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces,
Por eso el mandamiento de permanecer en mí, ¿se acuerdan cuando Jesús también habló ahí en ese mismo capítulo, pero en el versículo 1? Juan 15:1, por favor. Miren lo que dijo Jesús. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más que fruto. Y ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y dice el 4, ¿permanecer en quién? En mí. Y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta palabra que utiliza Jesús de permanecer habla de quedarse en, o morar en, o ser establecido ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? En los mandamientos, en obedecer los mandamientos de Jesús. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros manifestemos que permanecemos en el amor de ¿quién? De Jesús. Entonces, de todo del versículo 1 al 11, en este capítulo Jesús está hablando de permanecer en Él. Si ustedes con calma lo estudian en su casa, se van a dar cuenta. Continuamente dice permanecer en mí. Pero Jesús ahora pasa al siguiente mandamiento. ¿Cuál es el siguiente mandamiento? Que nos amemos los unos a ¿quién? A los otros. Y solo cuando obedecemos la palabra de Dios, hermanos, podemos permanecer en su amor y podemos amarnos el uno al otro en la vida matrimonial. Por eso dice el versículo 12 de Juan 15:12, este es mi mandamiento, que nos amemos unos a otros como yo los he amado. Cuando dice Jesús, este es mi mandamiento, fíjense, Él está dando una indicación o una instrucción para que hagamos algo. Y en este caso nos dice qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos dice que hagamos? Que nos amemos unos a otros. Ahora, cuando menciona esta frase de que nos amemos unos a otros, esta frase es un imperativo, pero tiene un presente activo. Es decir, fíjense bien, que es una orden permanente la que nos está dando Dios a nosotros los matrimonios esta noche. Que en el matrimonio nos amemos el uno a ¿quién? Al otro. Es una orden. No es si quieres, no es si te enojaste con ella o no te enojaste. No, es una orden, que nos amemos el uno al otro. Ahora, quiero comentarles algo también como matrimonios. El amor no es un sentimiento. Los sentimientos del ser humano son superficiales. Por un momento, ¡ay, qué padre! ¿Viste? Y de repente se va el sentimiento. Por un momento está y luego ya no está. Entonces, el amor no es un sentimiento. El amor, fíjense bien, es una acción de obedecer la palabra de ¿quién? De Dios. Es una acción, es una decisión que tú tienes que tomar. ¿A cuántos de nosotros los matrimonios tenemos que tomar muchas veces la decisión de amar a nuestra esposa cuando a lo mejor nosotros necesitamos la ayuda de ella en el momento y no la tenemos, y tú dices, ¡ay! Tengo que amarla siendo paciente, porque dice la Biblia que el amor es paciente, o sea, sufrido quiere decir paciente, y tiene el sentido de ser paciente ante las debilidades de ella o ante las debilidades de ¿quién? De él. El amor es paciente. Y no es, ay, pero no, mejor no me hubiera casado, ¿no? No es eso, sino que es, no, tengo que aprender a estar paciente, a soportar, sufrir pacientemente, que somos seres humanos y que nos equivocamos, pero que podemos ir madurando en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es una orden que Dios nos da, no es un sentimiento el amor. Se refiere, por tanto,
a que tengamos acciones determinadas y concretas. ¿Cuántos, por decir, voy a ilustrarlo de esta manera, ya lo he comentado, pero miren, cuando llega el recibo de la luz bien caro, ¿cuántos sienten ir temprano a las 7 de la mañana a formarse afuera de ahí de las oficinas para pagar? Pues nadie, ¿verdad? Nadie siente eso. Ahora fíjense bien, más sin embargo lo tienes que hacer, porque si no te cortan, ¿qué? Bueno, entonces en el amor también es una decisión, es una acción concreta que tienes que establecer en tu vida. Amar a tu esposa, esposa, amar a tu esposo, ¿verdad? Entonces Juan está diciendo que nos amemos los unos a los otros. Ahora, esta palabra amar, fíjense bien, significa tener un gran afecto, cuidado o lealtad hacia tu cónyuge. Eso significa que cada momento, cada instante tienes que tener ese afecto. No es de sentir, es decir, bueno, no lo siento, pero digo, creo que tengo que sembrar en mi esposa el tratarla bien, ¿sí? Tener ese afecto, ese cuidado y tener esa lealtad hacia ella. Y esto para nosotros pues es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo que debemos demostrar, fíjense, con nuestras acciones que van de acuerdo a la palabra de Dios, y de esa manera manifestar que tenemos un afecto, un cuidado o lealtad hacia mi esposa o hacia mí. Solamente cuando nosotros consideramos el consejo sabio de la palabra en nuestra relación matrimonial, nos vamos a amar, vamos a tener ese afecto, vamos a tener ese cuidado y esa lealtad. Ahora fíjate, ¿hasta dónde va a avanzar eso? Si tú tienes hijos y tus hijos ven que tú constantemente procuras tener ese cuidado, ese afecto y esa lealtad hacia tu cónyuge, tus hijos lo ven. ¿Y qué crees que van a manifestar ellos con sus hermanos? ¿Se van a amar los unos? Dile a tu esposa, mi amor, el ejemplo arrastra. Y esposa también dile a tu esposo, mi amor, el ejemplo arrastra. Digo, el buen ejemplo, ¿verdad? De fundamentarnos en los principios de la palabra. Entonces, ¿cómo nos demostramos esta noche deberíamos de preguntarnos, ¿cómo nos demostramos que nos amamos? ¿O cómo nos hemos estado viniendo demostrando que nos amamos? ¿Nos sabemos soportar los unos a los otros? ¿Sabemos tolerar los errores del uno y del otro? ¿Las injusticias que a veces vienen de tu cónyuge hacia contigo? ¿Y actuamos con amor? Porque Pablo, fíjense, cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, también habla de este principio del amor y da las virtudes que debe de manifestar el verdadero amor en la vida del matrimonio. Pablo veía matrimonios que no estaban manifestando el amor, por eso Dios tuvo que usar la vida del apóstol Pablo para instruirlos. Miren, vayamos a 1 Corintios 13:4. Primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Dice Pablo, el amor es como sufrir. Ahora fíjense bien, el sufrir habla de saber ser pacientes el uno al otro ante sus debilidades o ante sus pecados. Porque quiero decirte algo, cuando pasamos mayor tiempo con una persona juntos, en este caso que es nuestra esposa o la esposa con el esposo, nos vamos a percatar más de las debilidades tanto del uno como del otro, y también nos vamos a percatar del pecado del uno como de quién. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Que nos qué? Que nos amáramos.
que nos amáramos el uno. Ahora, pastor, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le muestro que lo amo? Como dice la palabra, no como yo pienso. Porque, por ejemplo, podemos decir, es un ejemplo, en un matrimonio, si la esposa se da cuenta que el esposo fue infiel, cometió adulterio, pero se da cuenta que el esposo está arrepentido, ¿qué tiene que hacer la esposa? ¿Abandonarlo o ayudarlo? Si el amor de Dios está en los dos, ¿saben que Dios aborrece el divorcio? En la voluntad de Dios no está el divorcio. Pero podrían decir alguno, pastor, pero pues en la cátedra de Moisés dice que pues que si alguno no se halla con su esposa, que le dé carta de divorcio. Bueno, sí, pero y lo permitió Moisés, pastor. Ahí lo dice la escritura. Bueno, ok, lo entiendo, pero dice Jesús que al principio no fue así, que al principio era: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. ¿Qué? O sea, cuando dice unir, habla de hacer un trabajo para que estemos de acuerdo en un mismo pensar y en un mismo sentir, y evitemos todas esas situaciones que vienen a estorbar en el matrimonio y se llegue a caer hasta en la infidelidad. Tenemos que trabajar en unir nuestro matrimonio en la vida espiritual. Tenemos que trabajar en unir nuestro matrimonio en la vida emocional. Fíjense, ahorita hicimos un esfuerzo, un trabajo de unir nuestro matrimonio en lo emocional, porque el pastor nos decía: dale un abrazo a tu esposa, ¿sí o no? ¿Cada cuánto lo hacemos? Y ahí tiene que ser diario, ¿no? Yo apenas le decía a mi esposa, le digo: ¿sabes qué? Andábamos trabajando pues en lo que tenemos que estar atendiendo, ¿verdad? Las necesidades de la casa y también las necesidades del ministerio. Y yo le decía a mi esposa: ay, ¿sabes qué? Mira, vamos a darnos 5 o 10 minutos tantito, vamos a descansar tantito en el cuarto. Y ya fuimos, descansamos, nos dimos un abrazo y ya estuvimos ahí los dos y descansamos como 10 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos en unir nuestro matrimonio en la parte emocional. Ahora, también en la parte física de salud. ¿Cuántos trabajan en salir un momento o 1 o 2 veces a la semana a hacer ejercicio con su esposa? Ya se pusieron muy serios. ¿Qué es eso, pastor? Se vale, es válido. Tenemos que darnos un tiempo, ya sea en la mañana o en la noche. Mi amor, mira, ya cenamos y como que me siento muy cargado, ¿no? Vamos a caminar. Y por ahí disfrutamos el hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Hoy tenemos mucha oportunidad de hacer ejercicio. El punto es que nosotros nos determinemos un tiempo para nosotros. Trabajemos en unirnos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no se trabaja eso, se es más propenso a poder caer en la división. Y ahí es donde a veces se llega a cometer el adulterio. ¿Y qué hace la esposa o el esposo? Que se da cuenta que su cónyuge cayó en infidelidad. Bueno, tenemos que aplicar Gálatas 6:1 y 2. Vamos a amarnos conforme dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ya nadie dijo amén. Se quedaron muy serios. Bueno, ya me estaba yo espantando. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Y este principio aplica para cuando vemos la debilidad de tu esposa y la esposa la debilidad del esposo. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, córralo de la casa, quítele las llaves y le dices: no regreses hasta que me traigas lo doble del gasto. ¿Verdad que no dice eso? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle. Restaurar, miren, tiene el sentido como de volver a ser de nuevo lo que era. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, perdimos la imagen ¿de quién? De Dios, porque Él nos hizo a su imagen, ¿sí o no? Y cuando pecamos se perdió esa imagen, se perdió la autoridad de Dios en nosotros. Y entonces, pues todo el pecado que se vino. Ahora, cuando ya nosotros, Dios nos llama para ser reconciliados por medio de Cristo Jesús, comienza el proceso de restauración. Volver a hacerlo como era
antes, a que utilicemos los principios de la palabra de Dios y reflejemos la imagen de ¿quién? Del Señor. ¿Ya ven cómo nos está restaurando? Entonces, lo mismo es, si ves que tu esposa, tu esposo cayó en una falta, entonces tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Y fíjense el consejo que da Pablo, considerándote a ti mismo, o sea, como diciendo, híjole, yo también soy ser humano y puedo caer en alguna falta o en algún pecado. ¿Y cómo me gustaría a mí que me ayudaran cuando yo caiga? ¿Cómo? Sí, con un espíritu, ¿verdad? Entonces lo mismo tengo que hacer yo con ¿quién? Con el que me di cuenta que mi esposa o mi esposo que ha caído en una falta. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Y miren lo que dice Pablo: sobrellevar los unos las cargas de ¿quién? De los otros. Sí. Sobrellevar quiere decir, tiene el sentido de ayudarle con su carga. ¿Cómo le ayudo, pastor, a mi esposo que cayó en infidelidad con su carga? Bueno, en oración. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que sobrellevar esa carga en oración. Jesús, el Señor habló también en una parte de la Escritura donde dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. ¿Qué hacía Moisés cuando le traían los problemas a él? ¿Verdad que él no cargaba con todos ellos? ¿Qué hacía? ¿Los llevaba a quién? Es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Sobrellevar esas cargas a Dios, sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de ¿quién? De Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nos amemos el uno. Esa es la ley de Cristo. Entonces, cuando tú entiendes esto, estás manifestando que el amor es sufrido. ¿El amor qué quiere decir? Te lleva a ser paciente el uno con el otro ante las debilidades o pecados de alguno. Ahora, ¿cómo eres ante las debilidades o pecados de tu esposo o de tu esposa? ¿Cómo lo has estado haciendo? Siguiente, regreso a 1 Corintios 13:4. El amor es benigno. Esta palabra benigno se refiere, fíjense bien, a ser comprensivo y considerar los errores de mi cónyuge para tratarnos con amabilidad y ser cordial el uno para con el otro. Es lo que te decía, fíjate, aquí aplica también la regla de oro. Todo lo que tú quieras que los demás hagan por ti, hazlo tú primero por quién, por él, por ella. Ahí aplica la regla de oro. Pero eso es ser benigno. O sea, digo, Señor, o sea, comprendes que falló ante su situación o que tuvo una debilidad, y entonces, bueno, ¿cómo lo trato? ¿O cómo la trato? Y entonces de ahí empiezas a aprovechar todas las oportunidades para hacerle el bien. Ya no el mal, sino el bien. Y sigo con el 1 Corintios 13:4. El amor no tiene, ¿qué dice? Envidia. ¿Saben que la envidia habla de los celos y son un vicio? La Biblia está llena de ejemplos que muestran los efectos desastrosos, hermanos, de los que tienen celos en sus relaciones personales. ¿Cuántos se acuerdan de Caín, que tuvo envidia de quién? ¿Y a dónde lo llevó? ¿Ves por qué escuchas luego a veces tantas situaciones en la televisión, en las noticias, de que la mató por esta situación y por esta otra? Entonces, fíjense, pero aquí Caín tuvo envidia de Abel. ¿Qué hizo Abel? ¿Se movió en el orden o en el desorden? En el orden. ¿Y cómo vivía Caín? ¿Sabes que cuando tú y tu esposa son un matrimonio que se aprenden a ponerse de acuerdo para moverse en el orden? Los matrimonios que a veces están alrededor tuyo y que se mueven en el desorden, ¿te tienen envidia? ¿Le pasó a Jesús, sí o no? Por envidia lo mataron. Sus celos, de esos fariseos celosos, que le gritaron a Pilato: crucifícale, crucifícale.
Y es ahí donde se viven los efectos desastrosos. Los hijos de Jacob también. ¿Cómo vendieron a José? ¿Se acuerdan? Por envidia, por celos. Ahora, ¿qué aprendemos de eso? Que en nuestra relación matrimonial no haya celos. No, hermanos. Por causa de que uno de los dos, fíjense bien, esté viviendo en el orden y vea el pecado del otro y lo ayude confrontándolo. Porque el pecado se tiene que confrontar conforme dice la palabra. No se apapacha, se confronta. Oye, ¿me permites tantito, mi amor? Quiero hablar contigo, sí. Mira, yo he estado observando que gastas más de lo debido. Y no es la primera vez. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Por qué? Porque empiezas a ver cosas que no urgen en la casa, pero que están ahí. Y entonces platicas y arreglas ese asunto como dice la palabra. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde tú verdaderamente no te estás dejando llevar por tus enojos, por tus celos también, ¿no? Sino que estás mostrando verdaderamente lo que el Señor quiere, ¿no? Que actúes en el orden, que no cometas también un pecado. Y hay dentro del matrimonio también quienes cometen algún pecado y su esposa los confronta y se enojan. Y cuando hay quienes los confrontan y se enojan es porque se quieren justificar. No, yo no. Mira, la Biblia nos enseña que hablemos verdad entre nosotros. A lo mejor va a ser vergonzoso y a lo mejor te va a causar miedo, como le pasó a Adán. Tenía vergüenza de su pecado de desobediencia y tenía miedo. Se lo dijo a Dios: no, es que oí tu voz y tuve miedo. Pero ¿qué es mejor, amados hermanos, en el matrimonio? ¿Hablar la verdad o seguir mintiendo? Hablar la verdad. Y no nos debemos de enojar cuando nuestra esposa venga y nos confronte. O esposa, no te debes de enojar cuando tu esposo vaya y te confronte. Pero algunos se vuelven hasta celosos, hasta les da celos, que agarran esa, pero donde pueda me la paga, ¿no? Es ahí donde a veces se cae en este pecado de los celos. Acuérdense del sumo sacerdote y su séquito, se llenaron de celos y encarcelaron a los apóstoles. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18. Hechos 5, 17 y 18. Fíjense, dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, ¿se llenaron de qué? Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel, ¿qué? Pública. Ahora, ¿no les gustó que los apóstoles vivieran en la verdad de Dios? No les gustaba. Y así, hermanos, hay quienes pertenecen tal vez a este grupo que cuando su cónyuge anda viviendo en el espíritu, luego buscan cómo encarcelarla o encarcelarlo. ¿Cómo los encarcelan? Poniéndoles cargas pesadas de actividades. Fíjate que es una actitud de la naturaleza caída. No es que tú no eres responsable en la casa con lo que te corresponde. Sí das dinero, pero piensas que con que das dinero ya con eso. No, a mí no me digas nada. Tú tienes que hacer esto y esto y esto y lo otro. Y además, lávame esta ropa que traigo puesta. Ahorita me la quito y me la lavas ahorita. ¿A qué están haciendo? Poniéndoles cargas. Esos celos. No les gusta que el Señor use la vida de su esposa para confrontarlos con su pecado. De irresponsabilidad, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia que es? Es pecado. Entonces les ponen cargas, ¿por qué? Porque andan viendo que la esposa o el esposo anda en el espíritu, pero el otro anda en la carne. Y les ponen cargas pesadas de actividades. O a veces las quieren tener controladas, o al revés, ellas los quieren tener controlados.
¿Dónde andas, mi amor? ¿Ya saliste del trabajo? ¿A qué horas llegas? ¿Tienes mucho trabajo? Hoy no vas a tener junta, ¿verdad? Y así los traen. O por el WhatsApp y el Face, ¿no? Ay, ¿dónde andas? A ver, mándame una foto, a ver dónde andas, a ver si está bonito el paisaje, ¿no? No, de veras, así pasa. Quieren tenerlos así, controlados. Como, ¿sabes? Los tienen como esclavos o como esclavas. Y no dejan que su vida se desarrolle en el Señor como Dios quiere. Por último, no olvidemos cómo los judíos se pusieron celosos de Pablo y Bernabé y los echaron de Antioquía. Los sacaron de ahí. Hechos 13:45, por favor. Dice así: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, fíjense, aún estos todavía, a pesar de la adversidad, ellos seguían hablando con denuedo. Dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se nos hable primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, fíjense lo que hicieron con sus celos: instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron ¿de qué? Expulsaron, de sus límites. ¿Qué hicieron? Los sacaron de Antioquía. Bueno, hay quienes en el matrimonio son tan celosos, que no se dan cuenta que sus celos van a llevar a deshacerse de su cónyuge. Los va a llevar a deshacerse del cónyuge, así como lo hicieron los judíos con Pablo y Bernabé. Y al final pues se quedan solos por sus celos. Y es muy importante, hermanos, cuidar que en nuestro matrimonio no permitamos sentir celos ante el ver que el otro está caminando en el orden y está avanzando, sino que nos alegremos, ¿sí o no? Gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, dice la palabra. Que te alegres por los esfuerzos y la madurez que está teniendo tu cónyuge. Sabes que cuando a nosotros nos pasó algo como matrimonio, a mi esposa y a mí, cuando yo llegué al evangelio, pues en cero, ¿no? Mi esposa ya llevaba varios años y yo veía que ella tenía conocimiento de la palabra y pues yo era un neófito. Pero yo dije: Señor, ayúdame, yo no quiero ser una persona ignorante de ti. Y fue cuando tomé la decisión de irme a estudiar el Instituto Bíblico, pero dije: no, primero me caso y luego me voy. Y ya nos casamos y nos fuimos los dos juntos. Fue de gran bendición. ¿Sí me explico? Y al paso de los años, ahora nos damos cuenta, ¿no? Que sí, que el Señor nos ha dado, a mí me ha dado un poco más de conocimiento, a mi esposa también, pero ella se da cuenta, ¿no? Dice: sí, es que has crecido. A comparación de que cuando te conocí, pues ahora ya creciste. Y se alegra y dice: bueno, gracias a Dios. No se encela, al contrario, ¿no? Qué bueno, porque eso sirve de ayuda para ella. Y lo mismo debe de ser en el matrimonio. Cuando alguno de los dos está a lo mejor un poco más crecido que el otro, no debemos de incomodarnos, sentírselos, no, sino darle gracias a Dios. Señor, gracias. Yo sé que tú me vas a mandar la ayuda cuando la necesite por medio de él o de ella. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es importante para nosotros considerar. Regreso a 1 Corintios 13:4. Dice Pablo: el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
Y dice el 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo que. ¿Qué está enseñando Pablo aquí? Que cuando hay amor en el matrimonio, alguno de los dos no se jacta ni se enorgullece de los talentos o logros que llega a tener alguno de los dos. No, sino que aprende a hacer lo debido, dando gracias a quién. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar en el matrimonio a no estar buscando lo suyo propio. Fíjense bien, cuando somos agradecidos y reconocemos lo que Dios está haciendo en mi esposa o la esposa en el esposo, eso va a evitar que tú andes queriendo buscar lo tuyo propio. Y cuando, fíjense, también te va a ayudar para que cuando llegas a tener algún enojo, o como a veces decimos, ¿no? De repente te descuidas y es que me encendí, pastor. Me encendí, ya no aguanté y me encendí, ¿no? Traía la mecha corta, ¿no? Pues Dios quiere que seas de mecha larga, no corta. ¿Sí me explicó? Cuando pasa eso, entonces, ¿qué sucede? Buscan dialogar para perdonarse y evitar guardar rencor el uno para con quien. Y ahí muestran el amor, las características de este amor que Pablo nos está hablando. Y sabes que Jesús repetía constantemente este mandamiento de que nos amemos el uno a quien. Mira, Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a quién, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Otra vez lo vuelve a repetir. Y en él, fíjense, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Mira, la gente se da cuenta, tus hijos, tus familiares, tus conocidos se dan cuenta cuando en el matrimonio nos estamos amando. ¿Les ha tocado que llegan a visitar a algún familiar o a algún conocido, llegan a su casa y de repente tuvieron un pleito antes de que ustedes llegaran y andan los dos así como que, pásenle, buenas tardes, siéntese? Y tú percibes un ambiente que no es muy agradable. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Están dejando de ejercer el principio, ¿no? De amarse. En el caso de los que no conocen a Dios, bueno, lo entendemos, pero en el caso de los que conocemos a Dios, ¿qué debemos de hacer? Bueno, debemos de inmediatamente hacer lo debido, que eso es el amor, y atender la visita o la necesidad que se presenta. Ay, pastor, es como que poner la cara de hipócrita. No, discúlpame, pero no, porque Dios está viendo la intención de nuestro ¿qué? La intención de nuestro corazón es mantener la paz en el matrimonio para que podamos atender a la visita, ¿sí o no? No es de que te pongas tu doble cara, no. Dios está viendo mi corazón y sabe que soy sincero y que quiero estar en paz con mi esposa. Que tuve un error, que tuve una discusión con ella, sí. Mi amor, perdóname y mira, los detalles los ajustamos más adelante, atendemos a la familia o al matrimonio o a la visita y después platicamos qué nos falló para que llegáramos a esta situación y ajustamos las cuentas, ¿no? Y evitamos, nos ponemos de acuerdo para que para la próxima no nos vuelva a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjense qué importante es esto, ¿no? Juan 15:12, regreso ahí a los textos base. Juan 15:12, que nos améis los unos a los otros como yo os he, ¿qué dice? Amado. Esa es la tercera parte del versículo. Pregunta, ¿cómo nos ha amado Jesús? Sacrificialmente. De esa manera nos ha amado Jesús. Entonces, ¿ya vieron el mandamiento que nos está dando el Señor? Nos debemos de amar el uno al otro como Él nos ha amado, sacrificialmente. Y esto es lo que espera de nosotros en nuestro matrimonio, que nos amemos, que amemos a nuestro cónyuge sacrificialmente. Juan
Juan aprendió a amar sacrificialmente. Primera de Juan 3:16 nos dejó la instrucción dada por Dios. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, ¿por quién? Por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, ¿por quiénes? Por los hermanos. En el caso de cuando el matrimonio es cristiano, los dos son hijos de Dios nacidos de nuevo. Bueno, quiero decirte, es tu hermana y es tu hermano. Aparte de ser esposos, somos hermanos en Cristo. Y es algo muy hermoso porque cuando yo conocí a mi esposa, pues primero fue mi hermana en Cristo. Y tuve que aprender a amarla como hermana en Cristo, a respetarla. Y de ahí, bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Después fue mi esposa. Entonces, hasta el día de hoy la sigo considerando mi hermana. Entonces debemos de amarla y amarnos el uno al otro, poniendo nuestra vida el uno por quién, por el otro, sacrificialmente. Versículo 13, Juan 15:13, regreso ahí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por quién, por sus amigos. Ahora, cuando Jesús dice que uno ponga su vida por sus amigos, esto se refiere a que el verdadero amor del uno para con el otro nos debe llevar a estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que quiso enseñarnos Jesús con su muerte en la cruz del Calvario. Él estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, poniendo su vida por nosotros. ¿Se dan cuenta? Gracias a Él estamos aquí. Por eso hace ratito le cantábamos, Cristo, te amo, tú mereces lo mejor. Sí, Él merece lo mejor. Que le demos lo que... ¿Sabes cuál es lo mejor para Él en nuestro matrimonio? Que nos amemos sacrificialmente el uno al otro, poniendo nuestra vida el uno por el otro. Miren, Juan 10:11. Dice así Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. El buen pastor, fíjense, no el asalariado, el buen pastor, aquel que ve a las ovejas que están sufriendo y hace algo por ellas, pone su vida por ellas. Acuérdense del buen samaritano. O sea, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Miren, los apóstoles, ¿cómo murieron? Unos como antorchas encendidos, ponían su vida, pero que la iglesia siguiera. Los padres de la iglesia también, ¿cómo murieron? Algunos en los leones, en el Coliseo, poniendo su vida por quién, por los demás hermanos. Digo, hoy no estamos viviendo esos tiempos, ¿no? Pero sí nos manda el Señor a que pongamos nuestra vida por nuestro cónyuge. Y regreso a Juan 15:14. Dice así: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo ¿qué? A ver, pregunta, ¿qué nos está mandando a hacer el Señor esta noche? El uno al otro. Fíjense, cuando nos empezamos a amar el uno al otro, nos volvemos como matrimonio amigos de ¿quién? De Jesús. Somos amigos de Jesús porque estamos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Saben? Esto es una oración condicional. ¿Por qué? Porque establece la obediencia como condición para la amistad. Ahora, ¿la obediencia a quién? A Dios.
¿Sabes que en el matrimonio también tenemos que aprender a ser amigos? ¿Cuántos juegan como matrimonio? Apenas estábamos jugando un rato, ¿va? Nos pasamos un ratito hace unos días jugando y es algo divertido como amigos también. Darnos ese tiempo. Porque a veces estamos tan enfocados, no, espérate, ahorita ni me toques. No debe de ser así. Tenemos que darnos un tiempo para tratarnos como amigos, para sentarnos, para platicar. Los amigos se escuchan. ¿Se acuerdan cuando eran novios? Hombre, al 100, ¿no? Ay, ¿qué te pasó? Platícame, ¿cómo te fue en la escuela o con tus papás? Y ahí estabas, ¿no? Bien atento, bien atenta. Pero hay quienes ya nada más se casan y nada más, oye, ¿te puedo comentar algo? Al rato, es que sabes que estoy bien cansado, dame nada más 5 minutos, ¿no? Y ahorita se queda bien dormido o dormida y ya nada más. No tuvo tiempo para platicar, para escuchar, como amigos. Los amigos, ¿qué hacen? Se ayudan, ¿sí o no? Los amigos se dicen la verdad. Entonces, tenemos que estar ejercitando, ¿sí?, los principios de Dios en nuestra vida matrimonial. Si hacemos lo que Dios nos manda, seremos sus ¿qué? Sus amigos. Ahora, fíjate, aquí viene lo más importante. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo también al principio de la enseñanza: si me aman, guardan ¿qué? Mis mandamientos. Y en otro texto de la Escritura dice Jesús, dice: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando hacer. Entonces, lo mismo debe de suceder en el matrimonio. Debemos de establecer la obediencia a la palabra de Dios para que tengamos una buena relación de amigos y de esposos. O sea, de una amistad dentro de nuestro matrimonio. Los amigos se invitan a salir, ¿sí o no? Ya se invitaron a salir. Aunque sea dar una vuelta y una paletita o un elote o unos esquites, ¿no? Ya tienen hambre, ¿verdad? ¿Sabes que el venir también aquí y pasar un tiempo con Dios Dios nos está invitando a estar con Él? Y nosotros como matrimonio, esposa, te invito. De esa manera también le muestras tu amistad. Vamos a pasar un tiempo juntos para edificar nuestro matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades que Dios nos presta de esos tiempos, porque tiempo hay, solo que tenemos que aprender a ubicar bien los tiempos. Por decirme, nosotros trabajamos toda la semana al igual que ustedes, pero eso sí, tomamos un día para ella y para mí, que es el día lunes. Nos damos un tiempo donde el lunes, por ejemplo, le decía a mi esposa: mira, ¿sabes qué? No quiero saber nada, solamente quiero estar aquí contigo. Quiero pasar un tiempo contigo. Es más, ¿sabes qué? Vámonos hasta de la casa, vamos a darnos una vuelta y allá vemos qué nos comemos y qué es lo que hacemos, pero vamos a darnos un tiempo, a disfrutarnos el uno con quién. Con el otro. Pastor, pero tengo hijos. No te preocupes, nos los puedes encargar, nada más vamos a ponernos de acuerdo. Nosotros no tenemos, pero te podemos apoyar, sinceramente. ¿Sabes? También nos pasamos tiempo agradable a veces con sus hijos. Por ejemplo, ¿no? Luego nos encargan ahorita ya no, porque ya están más grandes nuestras sobrinas, ¿no? Pero a veces nos las encargaban. Y gloria a Dios, ¿no? Es una bendición también pasar tiempo con los sobrinos. Ahora nosotros andamos buscando pasar tiempo con los sobrinos, ¿no? Porque vamos a sus casas. Anoche estábamos pasando un tiempo con nuestra sobrina, tiene 1 año y medio, casi 2 años, ¿verdad? Y de verdad, nos hemos dado el tiempo, tanto con ella, porque está chiquita, y sus 2 hermanos que ya son, una ya es una joven de 20 y el otro es como de 16 años. Y pasamos tiempo con ellos.
Y a veces cuando llegamos a tomar a la sobrina pequeña, pues la bebé, ¿no? Saben que la bebé, no, la mamá hasta descansa, vemos como que, ay. ¿Sí me explicó? Entonces, y pasa tiempo con nosotros, con los grandes. Entonces, aprendamos a hacer amistad también. Como matrimonios, fíjense, debemos de aprender a ser amigos. Pastor, ¿cómo puedo yo tener una amistad como matrimonio con otro matrimonio? Cuando tú observas que el otro matrimonio está aprendiendo también a obedecer ¿a quién? A Dios. Y ese matrimonio es amigo ¿de quién? De Dios. No del diablo, porque hay matrimonios que son, pero amigos del diablo, como no tienes idea. Hacen todo lo que le agrada al diablo. Jesús no, observa y ora. Señor, mándanos unos amigos en el caminar en Cristo. Y fíjense, apenas el lunes yo estaba enviando mensajes a nuestros amigos también. Tenemos amigos pastores, son nuestros amigos como matrimonio. Y uno de nuestros amigos en el matrimonio como pastores son el pastor de Chilpancingo, Casa de Oración Chilpancingo también. Y ahí estábamos, ¿no? Y como ellos venden tamales en la mañana, mándame los tamalitos, ¿no? Porque acá hace un montón de frío, ¿no? Y me dice, pastor, pues vamos a cambiarnos, ¿no? Tú te vienes para Guerrero y yo me voy para México, ¿cómo ves, no? Y le digo, uy, hazme la buena, ¿no? Y ahí estábamos, ¿no? Conviviendo con ellos, ¿no? Con el pastor Dani también. Entendemos que a veces también tienen muchas actividades, pero a veces tomamos un tiempo para enviarle un mensajito. Mira, doy gracias a Dios por tu amistad y que el Señor nos siga llevando a crecer y madurar como amigos en el ministerio y como matrimonio. Y así estuve mandando. Y también el matrimonio de Cuautla también son nuestros amigos y son sus amigos de ustedes. Yo les he dicho, cuando ellos vienen, aprovechenlos, disfrútenlos, porque no vienen cada 8 días, ¿o sí? Por eso les digo, no, vamos a comer con ellos, vamos aquí, traemos de comer, tenemos un tiempo de convivencia con ellos, mostrémosles nuestro amor para con ellos, porque queremos su amistad. En algo nos va a edificar. ¿Saben por qué? ¿Por qué les he enseñado esto? Porque yo he entendido que ellos son amigos de Dios porque están haciendo la voluntad de ¿quién? Y porque yo quiero que también ustedes tengan amigos así, que hagan la voluntad de Dios en su vida matrimonial. Entonces, como por ahí decía el comercial, mucho ojo, cuídate a ti mismo y mucho ojo, ¿sí? Entonces, así como Jesús permanece en el Padre obedeciendo su palabra y de esa manera le muestra su amor, así también debemos de hacerlo nosotros en el matrimonio. Aprender a obedecer la palabra de Dios para que como matrimonio le mostremos nuestro amor a Dios y entre nosotros también. Nos amemos el uno al otro como Cristo nos ha querido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues estamos agradecidos con el Señor por esta palabra. Que el Señor siga trabajando en nuestros corazones. Vamos a darle gracias a Dios, ¿no?, por su amor esta noche. Y si me gustan acompañarme a hacer una oración, poniéndose de pie. Toma a tu esposa, a tu esposo de ahí de la mano. Y vamos a darle gracias a Dios por este mandamiento que nos ha dado. Y que puedan seguir poniendo por obra este mandamiento. Que Dios siga derramando su amor en sus vidas, en su matrimonio, y que ese amor se extienda, hermanos. Que Dios use su matrimonio para traer a otros matrimonios con cuerdas de amor hacia Él. Démosle gracias al Señor. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por este amor tan grande que tú nos muestras. Con toda seguridad en nuestro corazón podemos saber que este mandamiento que tú nos das, que nos amemos al uno al otro, es porque tú nos has amado primero. Tú nos has mostrado el verdadero amor.
que has puesto tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, y que nos mandas a hacer lo que tú, Señor, nos dices en tu palabra, y de esa manera somos tus amigos. Aquí estamos, Padre. Como matrimonio, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que tú nos has enviado. Esta palabra certera que llega en el momento necesario. Necesitamos cada día aprender a amarnos el uno al otro, como tú nos has amado, sacrificialmente. Necesitamos aprender a tolerarnos, a respetarnos, a no hacer nada indebido, sino lo debido en nuestro matrimonio, a no ser celosos en el matrimonio, a ser pacientes, saber esperar, Señor, que tú nos llevas a la madurez también. Y sobre todas las cosas, humillarnos delante de ti, buscando cada día obedecer tu palabra, tus mandamientos, porque eso es lo que nos va a unir en nuestro matrimonio contigo. Siempre tomar la decisión de amarnos, Señor, de hoy en adelante. Ayúdanos. Te queremos amar a ti para amarnos el uno al otro. Gracias por tu amor. Gracias porque tu amor cubre multitud de pecados. Perdónanos, Señor, porque en algún momento hemos descuidado este principio, pero hoy tú nos lo estás recordando para ponerlo por obra. Queremos permanecer en tu amor y que uses nuestra vida para que añadas a tu iglesia otros matrimonios que han de ser salvos y tú los traigas con cuerdas de amor, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Oramos por estos matrimonios esta noche. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de ellos. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que sigas derramando tu amor, tu perfecto amor, Señor, que echa fuera todo temor y que cubre multitud de errores y de pecados. Gracias, Señor. Gracias por estos matrimonios que han estado aquí, Señor, recibiendo tu palabra, los que están conectados y que están escuchando tu palabra o que escucharán tu palabra también. Oramos por ellos en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos que derrames tu amor sobre sus corazones. Sánalos, restáuralos, Señor, levántalos, fortalécelos. Por amor de tu nombre, Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias te damos. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Queremos amarte como hace rato te cantábamos, Señor. Cristo, te amamos. Que así sea. Toma un tiempo para adorar al Señor con tu matrimonio. Cristo, te amo, tú mereces lo mejor. Cristo, te amo,
entregamos al Señor y le invitamos a que se rinda al amor de Dios, que se rinda al amor de Dios, que derrite, que perdona, que sana toda herida que pudiera haber en tu corazón. Dile: Señor, aquí está mi vida, Dios, aquí está mi matrimonio. Hemos sentido, Señor, que vamos de picada, Padre, pero tú puedes restaurarlo con tu amor, Dios. Vamos, ponga su matrimonio delante del Señor, ponga a sus hijos delante del Señor, porque son situaciones que, aunque no es en la pareja, son situaciones que nos están afectando como papás. Deje que el amor de Dios en esta noche le inunde su corazón. Esposo y esposa, tú necesitas el amor de Dios. En el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo obre en cada corazón en esta noche. Toca, Señor, toca a esta mujer que ha estado herida por las respuestas de su esposo, a este esposo que siente que algo falta en su hogar, que siente que algo falta en su matrimonio. Pues ahí está, Señor, la respuesta. Es tu amor el que falta ahí. Inunda, Señor, ese hogar. Inunda, Señor, esa relación con tu amor, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Oh, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos necesitan ser llenos del amor de Dios? ¿Cuántos necesitan urgentemente el toque del Señor con su amor? Pues dile también con tus propias palabras entonces: Cristo, te amo. Dile: Cristo, te amo. Tú mereces lo mejor. Cristo, te amo. ¿Qué más puedo expresar? Levanta tus manos y digamos: con mis manos extendidas, adorándote, vamos a adorarte. Tu rostro puedo ver, mi corazón sensible al nombre. Yo canto hoy a ti con mis manos extendidas, adorándote. Rostro puedo ver, mi corazón es sensible a tu nombre. Yo canto hoy a ti. La última vez, dile: Cristo, te amo. Cristo, te amo. Tú mereces lo mejor. Cristo, te amo. ¿Qué más puedo expresar? ¿Y qué más puedo expresar? ¿Y qué más puedo expresar? Gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pues, ¿cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Damos por terminada este tiempo de la palabra y bueno, vamos a pasar al tiempo del refrigerio. Damos gracias a Dios a los que están conectados, que Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana, la próxima reunión de matrimonios. Sí, por favor, que Dios les bendiga, cuídense mucho.